Saludos cordiales, mi nombre es Fabio Andrés Muñoz Ñaupari, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad Humanística de la carrera de Psicología. El tema del cual voy a exponer yo es la entrevista de evaluación psicodinámica. Bien, el modelo psicodinámico es una derivación del modelo psicoanalítico, del cual su mayor representante es Sigmund Freud. Cabe destacar que ambos modelos son del campo médico clínico. Bien, tanto el modelo psicoanalítico como el dinámico constan de conceptos básicos en los que se considera a la conducta como un síntoma, una manifestación externa de un conflicto interpsíquico que se origina en la pugna de tres instancias dotadas de energía, que son el ello, el yo y el superyo. También se toma muy en cuenta el concepto de la infancia. El concepto de la infancia es muy tomado en cuenta, ya que es el tiempo evolutivo en el que se integra la estructura del sujeto. Se podría decir entonces que las pulsiones internas determinarían la estructura de la personalidad. Existen dos tipos de pulsiones que son fundamentales, que son la de la vida y la de la muerte. Bien, la de la vida, denominada Eros, está más relacionada a las pulsiones de conservación y sexuales, y la pulsión de la muerte está más relacionada a componentes principales de la agresividad. Las etapas del desarrollo se dice que son momentos evolutivos cruciales a los que tiene que prestar mucha atención el entrevistador a la hora de realizar la entrevista, en la cual entra y juega un papel muy importante la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica. También se toma muy en cuenta el complejo de Edipo, ya que este consta de componentes que pueden ser determinantes en la estructura del sujeto y su personalidad. Y me gustaría nombrar al psicoanálisis como un modelo clínico que se basa en la psicopatología, en el trastorno y el malestar psíquico. Hay que tener muy en claro a la hora de entrevistar el concepto de síntoma y el concepto de trauma. El concepto de síntoma yo ya lo nombré, que era que se consideraba la conducta como un síntoma y una manifestación externa de un conflicto interpsíquico, y el concepto de trauma hace referencia a la neurosis, en la que Freud decía que la neurosis era provocada por un evento sexual marcante en la niñez del individuo. Bien, la entrevista dinámica como tal pues es un instrumento diagnóstico, terapéutico, en el que con este tipo de entrevista libre el psicólogo busca desentrañar la parte inconsciente de las emociones que se pueden manifestar en el sujeto y tratar de aplacar el estado neurótico que éste presenta y convertir ese problema que provoca ese tipo neurótico en un problema común que sea un poco más aceptable. Tenemos el encuadre de la entrevista psicodinámica, que consta de 4 elementos, que son los componentes no sujetos a variables circunstanciales, tenemos los componentes circunstanciales y los componentes occidentales, y si bien los componentes externos. Bien, la consigna de la entrevista psicodinámica se basa en que no sigue fielmente las consignas de la entrevista psicoanalítica, y esta consigna se le da al sujeto la oportunidad de que verbalice lo que le preocupa en el orden que libremente él desee consultar. Si bien los objetivos de la entrevista se pueden clasificar de la siguiente manera, que serían la captación emocional e intelectual del conflicto, conocer la etiología del trastorno o alteración, comprender y describir la estructura psicológica del funcionamiento del ello y el yo, el superyo en el sujeto, identificar los puntos de fijación del líbido y las regresiones que éste presenta, conocer la elaboración mental con la que el sujeto ha formado sobre lo que ocurre en la experiencia subjetiva. Es importante entender también que el entrevistador debe tener en claro ciertos puntos que son la formación en el modelo de trabajo, la capacidad de dejar de lado su temperamento propio y adaptarse al propio ambiente que le está ofreciendo el entrevistado,
la capacidad de entrar en contacto con los aspectos infantiles de sí mismo y mantener la suficiente distancia con la persona, en este caso con el paciente, mantener una actitud de contención tal como entiende el modelo, saber siempre cumplir estas normas será de vital importancia para hacer una óptima entrevista. Bien, también hay que tener muy en claro que para hacer una correcta entrevista dinámica hay que seguir una serie de pasos en los que hay que tomar muy en cuenta aspectos importantes como son quién solicita la entrevista, saber el porqué de la entrevista en este momento y no ahora o antes de haberse movilizado. El otro punto muy importante sería el motivo de consulta manifiesto versus latente y el significado de los síntomas, de los cuales hay 3 puntos importantes que son los síntomas y su significado, el motivo de consulta y manifiesto latente y el concepto de conflicto psíquico y sus modalidades. Es muy importante las técnicas de intervención en la entrevista dinámica, de las cuales hay que priorizar la clarificación, la confrontación y el señalamiento e interpretación de los hechos. Hay que saber abordar la finalización de una entrevista con un saludo cordial, hábitos sociales, que él se sienta cómodo a la hora de la despedida y culminar de buena manera la entrevista. Muchas gracias.